Hola amigos, bienvenidos a Qué Maravilla en la Cocina. En el día de hoy vamos a hacer una receta muy especial. Para esta época de la Navidad es muy lindo agradecer a otras personas y con algo muy especial como hornear galletas. Así que te voy a mostrar cómo hacer galletas que tú mismo las puedes hacer con una receta muy fácil y también vas a aprender cómo decorarla. Ahora, muchas veces queremos hacer galletas que tienen icing o glaseado, pero lamentablemente no tenemos el pulso para crear muchos detalles en las galletas. Sin embargo, en la receta de hoy te voy a mostrar cómo hacer unas galletas y decorarlas de una forma que sea muy bonita y muy fácil. Por ejemplo, tengo estas que ves aquí que son muy fáciles de decorar y también te voy a mostrar otra que he hecho con el mismo terminado o acabado, esta que ves aquí. Y ves que son muy fáciles de decorar y lo único que he hecho es usar un glaseado y unas decoraciones pequeñitas que te voy a mostrar más adelante. Ahora quiero mostrarte algo que si no has visto el video de la casa de jengibre te recomiendo porque la tengo aquí. Miren qué bonita ha quedado esta casita de jengibre que he hecho y si quieres aprender cómo hacer una, te recomiendo que veas el video. La receta para hacer esta casita es muy fácil. Tú puedes bajar una plantilla o un template del internet y luego usar la masa que tengo en mi receta para hacer esta casita. Y en los próximos episodios de la serie Viaja con mi cocina te llevaré a mi pueblo de Haddonfield, New Jersey, nevando, y también a una villa de Navidad en Pensilvania, así que suscríbete para que no te pierdas esta serie. Pero ahora comencemos con la receta inspirada en Winterland. Para esta receta la puedes preparar en un envase a mano o la puedes hacer en una batidora. Necesitas azúcar, mantequilla suave, queso crema para darle un sabor especial y luego que esté incorporado le añades el huevo y la vainilla. Luego que esté todo incorporado, vas a incorporar los ingredientes secos poco a poco hasta formar una masa. Y luego vas a usar papel film o transparente o puedes usar también papel de hornear y la vas a amasar hasta que quede de un grosor de 1/4. Para luego ponerla en la nevera y la vas a refrigerar por 1 o 2 horas. Mejor si la pones en una bandeja, así estará lista para cortarla y llevarla al horno cuando esté ya completamente refrigerada. Después de refrigerar la masa, la vas a sacar y vas a empolvar un poco con harina los cortadores de las galletas. Vas a hornear a 350 grados de 10 a 12 minutos. Recuerda, cada horno es diferente, así que por favor tienes que estar pendiente. También puedes hacer una técnica que yo realicé en uno de mis videos en la casa de jengibre y en las manzanas que hice piruletas. Te voy a dejar abajo la información para que la veas, donde cristalicé las formas con sabores muy ricos o con colores que puedes acompañar en tus galletas. Pero ahora pasemos a hacer la receta del icing. Para esta receta te van a salir 3 tazas. Si quieres la mitad, reduce las porciones. Para mí esta receta es muy importante porque va a ser la base de tu decoración. Necesitas azúcar en polvo, necesitas tener agua tibia y también merengue en polvo. Yo utilicé merengue en polvo, hay personas que utilizan claras de huevo, pero para estar más seguros de que no haya una contaminación con salmonela, prefiero utilizar el merengue en polvo. Ahora pasemos a ver cómo se hace. Añade 3 cucharadas de merengue en polvo a 4 tazas de azúcar en polvo o glass y luego vas a añadir de 9 a 10 cucharadas de agua tibia. Siempre verifica la consistencia. Si quieres utilizar este icing para una casa de jengibre, debes reducir a la mitad o menos y te quedará perfecta. Pero ahora, lo que puedes hacer es separar las cantidades y añadir el color deseado a cualquiera de las porciones que quieras. Yo en este caso quería utilizar este azul y luego reservé otra porción para el blanco. Con solamente 2 colores podemos hacer esta perfecta decoración. Recuerda mantener la bolsa bastante cerrada para que el aire no seque la mezcla. Y una vez que la galleta está completamente fría, puedes comenzar a decorar. Mantén la misma presión y también puedes ir soltándola para que caiga en el borde donde quieres marcar o delimitar.
Para este tipo de galletas no te preocupes porque solamente estamos rellenando hasta que se seque. Una vez que esté seca podemos incorporar otros detalles que serán muy fáciles para decorar. Puedes utilizar el icing que hiciste en la receta o el icing que está prehecho como aquí lo demuestro. Le vas a poner ya en la galleta que está seca con el icing que le pusiste en las áreas donde tú quieres que las decoraciones se peguen y así te va a quedar muy bonita y muy linda para regalar. Y para el árbol de Navidad vas a hacer la misma técnica. Utiliza la galleta ya con el glaseado completamente seco y solamente traza las áreas donde tú quieres que se pegue la decoración. En este caso yo utilicé el prehecho, pero igual puedes utilizar el icing que hiciste. Otra forma de decorar las galletas es aplicarle el icing o el glaseado en el borde y luego utilizar decoración para los bordes. Y para crear una guirnalda en la puerta de esta galleta solamente traza un círculo y luego le vas a poner las decoraciones. Ya verás que te va a quedar una colección de galletas muy lindas para regalar estas navidades. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte porque tenemos una serie Viaja, Come y Cocina que te va a encantar. Así que nos vemos hasta la próxima, que vas a ver mi pueblo o una villa encantada en Pensilvania. Así que hasta luego.